Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor Jesús. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice así la poderosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Amén. Gloria al Señor. Toma tu asiento. Gloria al Señor. ¿Qué nos revela, hermano, la palabra? Quiero dar este mensaje como una enseñanza. Es lo que Dios está poniendo en mi corazón. Gloria a Dios. Lo que estoy sintiendo de parte de Dios. Dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender. La palabra está revelando que para aquellos que viven conforme a la carne, no pueden entender las cosas del Espíritu de Dios. Amén. Gloria al Señor. Porque estas cosas, dice, se tienen que discernir espiritualmente. Amén. Ya entendé, ponamos la palabra de Dios. Amén. Aleluya. La palabra es claro, hermano, que el que está en la carne, el hombre carnal, no puede comprender las cosas del Espíritu, y para él son locura. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando el hombre y la mujer de Dios pasan ya de estar en la carnalidad a venir a experimentar lo que es lo sobrenatural de Dios, esto viene a marcar su vida. Amén. Todo lo que ya hemos sentido la presencia de Dios, sabemos que hemos sido marcados por el Espíritu Santo. Amén. Porque esto en realidad era algo que nosotros no sabíamos, no podíamos entender, no podíamos comprender lo que eran las cosas del Espíritu. Nosotros podemos venir a la iglesia todos los días y estar vacíos, pero llega un momento en el cual el Espíritu Santo, pongo como ejemplo el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y nos bautiza, nosotros venimos a sentir algo tan fuerte, venimos a sentir algo que es demasiado fuerte, que supera nuestro entendimiento. Amén. Lo que ya hemos recibido al Espíritu Santo, sabemos que eso supera el entendimiento carnal que nosotros tenemos. Amén. Y esta experiencia con Dios nos deja una marca, hermano, para toda la vida. Yo te digo, como por ejemplo, es algo tan grande, tan maravilloso que marca tu vida. Como por ejemplo, quiero poner este ejemplo así breve. Vamos a decirle, ¿verdad? A un niño al cual padeció, por ejemplo, abuso sexual a la edad de su niñez. Esto es un ejemplo. Este abuso sexual marcó la vida de este niño para siempre. Y el niño va creciendo, y si no se convierte en un delincuente, lo más seguro es que se convierta en homosexual. ¿Verdad que sí? Eso es siempre la historia de los niños que pasan esta situación. Siempre. ¿Por qué? Porque vivieron una experiencia la cual fue tan fuerte que le partió el alma. Amén. Le rompió el corazón. Fue tan fuerte esta experiencia que marcó tanto su vida que terminó por transformarlo.
Es una experiencia difícil de borrar. Así también es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo te bautiza, es una experiencia demasiado fuerte, la cual te marca tu vida para siempre y la transforma. Después de esta experiencia, tu vida empieza a ser transformada, porque pasaste de tener entendimiento hacia lo visual a comprender las cosas del Espíritu de Dios. Amén. La Biblia dice que los que viven en la carne no pueden comprender, no pueden entender las cosas de Dios, las cosas del Espíritu de Dios. Amén. Son locuras. Por eso dijo Jesucristo, esto te voy a soltar, mira, estos secretos, casi más de agua son nombre humo ainda. No todos los predicadores, casi nadie habla sobre esto. Aleluya. Jesucristo habló sobre la oración en una ocasión. Y Jesucristo dijo, bueno, si quieren orar, van a entrar, ¿en dónde? En su aposento. ¿Dónde está quién? Su Padre en lo secreto, ¿verdad? Bueno, van a entrar en su aposento, van a cerrar la puerta y van a orar a su Padre que está en lo secreto, y su Padre que está en lo secreto le recompensará en público. Así dice la palabra del Señor. Cristo mismo dijo de esa forma a sus discípulos: van a entrar en su cuarto, en su pieza, van a cerrar la puerta. En otras palabras, Cristo le estaba diciendo a sus discípulos: si ustedes quieren entrar en la presencia de Dios, en la presencia del Espíritu Santo, van a entrar en lo secreto y van a cerrar la puerta de lo visual. ¿Me están entendiendo? Van a cerrar la puerta de lo carnal. Van a cerrar, en otras palabras, van a cerrar los ojos carnales para abrir los espirituales. ¿Me están entendiendo? Van a cerrar la puerta de todo lo que se ve para poder conectarse con Dios. Por eso también Dios habló a Moisés en la zarza y le dijo: espérate, Moisés, el lugar donde estás pisando es santo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Y entonces Dios le habló y le dijo a Moisés: quítate la sandalia que tienes en los pies, porque el lugar donde estás es santo. Amén. La misma cosa que Jesucristo decía en la oración. O sea que vas a quitar lo material, vas a quitar lo de la carne para poder ingresar en lo espiritual. Por eso Cristo dijo: vas a cerrar esa puerta de lo visual, de lo carnal. O sea, vas a agarrar esos problemas que tienes y los vas a dejar ahí afuera. Vas a entrar solito, vas a cerrar la puerta para desconectarte del mundo, para conectarte conmigo. Amén. Por eso no todos pueden conectarse y no todos pueden entender. Por eso dice la palabra que las cosas del Espíritu para el hombre natural son locura. No las puede entender porque todavía no las ha experimentado. ¿Cuándo ya tuvieron experiencia con Dios? Levante su mano. Todos los que tuvieron experiencia con Dios, levante su mano. ¿Quién tuvo ya experiencia con Dios? Amén. Gloria a Dios. Y los que tuvimos experiencia con Dios sabemos que eso es lo más hermoso, lo más precioso que podemos sentir, ¿verdad que sí? La presencia de Dios. Es importante sentir la presencia de Dios, pero para sentir la presencia de Dios es necesario saber desconectar nuestro cuerpo, esa figura corporal, saber separarlo de lo espiritual, y para poder conectarnos en el Espíritu. Amén. Cuando nosotros aprendemos a desconectar lo carnal de lo espiritual, ahí nosotros venimos a entender las cosas del Espíritu y nos es fácil poder ingresar en la presencia de Dios. Amén. En los principios, yo en mis principios
Me costaba mucho poder entrar en la presencia de Dios, porque es costoso, nos cuesta mucho. Yo para poder entrar directamente así fuerte, sentirle a Dios muy fuerte, así una experiencia que realmente fue tan tremenda, tuve que orar casi toda una noche. Era tocado por el Espíritu Santo tremendo. Pero ya en mi oración, ahí como las 5 de la mañana, ahí sentí realmente lo que es entrar en la presencia de Dios. Recuerdo aquella vez estaba orando desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana vino Dios. Recuerdo esa vez que vino el Espíritu de Dios y se arrodilló al lado mío. Yo le sentí, yo hablé con Él. Fue una experiencia tremenda. Literalmente, fue muy tremendo aquella experiencia. Pero para poder yo alcanzar otra vez a entrar en esta presencia de Dios, me costaba mucho. En mucho tiempo yo no podía volver a sentir a Dios de esa manera que una vez sentí. Intenté muchas formas, y la única forma de poder ingresar en la presencia de Dios literalmente era orando mucho tiempo. Pasaba mucho tiempo de rodillas. Amén. Para yo poder entender que yo tenía que desconectar lo superficial, desconectar lo que está por fuera, desconectar mi cuerpo, desconectar mis sentidos naturales para poder realmente ingresar en el mundo espiritual. Amén. Yo tenía que pasar muchas horas de rodillas orando. Mucho tiempo pasaba, ya me dolían las piernas, ya no soportaba, ya temblaba mis piernas, ya no aguantaba. Y yo seguía ahí de rodillas mucho tiempo hasta que mis piernas se me iban anestesiando de tanto dolor. Y mi fama ya pasó todo, ya no sentía mis piernas. Y seguía de rodillas hasta que ya no sentía mi cuerpo en sí. Ya no me sentía a mí mismo, ya no sentía mi cuerpo. Y ahí vino Dios. Amén. A mí me costó mucho por eso aprender a ingresar en el mundo espiritual. Hoy día, por la gracia de Dios, yo con un gloria a Dios, aleluya, ya puedo ingresar en la presencia de Dios. O al instante cuando yo voy a arrodillarme a orar en mi cuarto, me arrodillo. Y a veces, ¿sabe cómo? A veces me suele pasar, a veces estoy esperando tanto la hora de orar, llega la hora de oración, entonces me arrodillo. Y ya me arrodillo y empiezo a hablar en lengua. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque ya sé la forma de cómo poder entrar directamente en la presencia de Dios. Esto es un misterio, hermano, poder descubrir cómo fue que entramos en la presencia de Dios. A mí me costó mucho aprender esto. Y yo estoy dando esta enseñanza para que tú te acuerdes, para saber manejar lo que realmente es el mundo espiritual y el mundo carnal, para saber separarlos, y para que tú seas un hombre espiritual todo el tiempo. ¿Para qué, hermano? Para poder andar conforme a la voluntad de Dios, conforme al Espíritu de Dios, para no serle también tropiezo a nadie. Amén. Los que andan en el Espíritu, es difícil, gloria al Señor, que sean de tropiezo a alguien. Amén. Porque viven en el Espíritu Santo, conforme al Espíritu de Dios. Saben vivir en el Espíritu. Pero en los principios, por ejemplo, yo sí, había partes donde yo tenía que crear una atmósfera para poder entrar en la presencia de Dios. Tenía que poner adoraciones, alabanza, y tenía que estar ahí orando, llorando ahí una hora para poder entrar en la presencia de Dios. Porque todavía no conocía la forma de cómo es que, en qué punto, en qué momento era que yo pasaba de lo carnal a lo espiritual.
Todavía no entendía, todavía no captaba ese momento en que yo hacía ese salto de pasar de lo natural a lo espiritual. Amén. A mí me costó mucho comprender esto, pero cuando lo comprendí, ya fue tremendo. Ya pude empezar a caminar en niveles de gloria. Amén. Y yo quiero que todos nosotros podamos caminar en estos niveles de gloria. Yo todo el tiempo estoy sintiendo la presencia de Dios. Cada vez que quiero estoy sintiendo la presencia de Dios. No hace falta escuchar una alabanza de fondo, no hace falta arrodillarme. A veces estoy en mi trabajo inclusive y digo, santo eres Señor, y ya siento la gloria de Dios. Aleluya. Ya estoy hablando lengua por ahí caminando. Aleluya. ¿Por qué? Porque descubrí la forma de cómo cerrar la puerta y entrar con Dios. Esto es el secreto, hermano. Esto es el secreto. Esto fue lo que Cristo dijo. Pero Cristo hablaba de una forma espiritual. Cristo hablaba más allá de lo visual. Por eso Cristo dijo, cuando oren van a entrar a donde estén solos. ¿Para qué eso? Para desconectarse del mundo. A eso se refería Cristo. No es que tú vas a orar solo y no tienes que orar entre dos, no era eso. Cristo se refería a que tú te vas a desconectar del mundo, de lo visual. Bueno, vas a estar solo, vas a cerrar la puerta y ahí vas a buscar a tu Padre que está en lo secreto. ¿Dónde está Cristo? En lo secreto. Upebeto patada la dios. Y botar la dios. Estos patajes en lo secreto. Si quieres encontrarte con la presencia de Dios, vas a encontrarle en lo secreto. Él está ahí siempre, ahí en lo secreto. Cerrada la puerta del mundo, todos esos pensamientos, esas ideas que tienes en tu cabeza, eso vas a desconectarlos. Cuando tú sabes despojarte, cuando tú vienes y dices, quiero entrar en la presencia de Dios, es como si fuera que agarras un bulto y lo echas ahí y ya estás libre otra vez. ¿Me entiendes? Despegarte del cuerpo es como dejar un bulto ahí tirado e irte livianito. Amén. Estamos entendiendo el mensaje, ¿verdad? Yo no quiero que se me pierda, gloria al Señor. Por eso estoy tratando de explicar bien para que todos podamos entender. Esto es un misterio, no cualquiera lo enseña. Amén. Por eso es importante prestar atención. Bueno, para entrar en el mundo de lo espiritual, ya sabemos que tenemos que desconectarnos del mundo, de lo carnal, esos pensamientos de preocupación, esos pensamientos inmundos, esos pensamientos impuros, los que viven en la carne. Por eso siempre están ahí chismoseando, están hablando mal del hermano, están mirando cómo viene vestido tal fulano, tal fulana. ¿Por qué? Porque ellos son tan carnales que no pueden comprender lo que en realidad se viene a buscar acá. Porque la gente que viene acá está viniendo ¿para qué? Para adorar a Dios, ¿verdad? Vienen para adorar y vienen a buscar de Dios, porque están necesitados. Y lo que estamos en este altar, tenemos que tener de Dios para darle a aquellos que vienen, están necesitados. Para que ellos puedan recibir otra vez fuerza y para que ellos empiecen a buscar al Padre que está en lo secreto. Ese solamente es el misterio. Entrar en lo secreto y despojarte de todo lo que te desconecta del Espíritu. Bueno, está bien. Yo cuando estaba empezando a conocer esto, a descifrar estos misterios, yo me arrodillaba, ponía una adoración, alabanza,
Y empezaba a escuchar la alabanza y buscaba otras y otras y cambiaba de alabanza para ver cuál más me motivaba a poder sentir la presencia de Dios. Amén. Es así, ¿verdad? Gloria al Señor. Yo buscaba, cambiaba las alabanzas para encontrar uno que me motive a entrar en la presencia de Dios, a poder sentir su presencia. Eso era mi comienzo. Está bien, gloria a Dios. Eso es la forma de buscar, porque cada uno de nosotros tenemos que descubrir cómo fue realmente que entramos en la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que pasó en ese instante en el que nos desconectamos de lo carnal y entramos en lo espiritual? Y eso guardarlos en nuestra mente, eso saberlo de memoria, eso agarrarlo para nosotros, para que cada vez que nosotros nos arrodillemos a orar no tardemos tanto para entrar en la presencia de Dios, sino que para que nos sea más fácil ingresar, sea de rodillas o sea parado, esté donde esté, se te va a hacer fácil entrar en la presencia de Dios cuando tú realmente descubras cómo es que entras en su presencia. O sea, ya no vas a necesitar de adoraciones, ya no vas a necesitar buscar, ya no necesitas de nada. Puedes ahí estar escuchando a los vecinos, hay música mundana y tú puedes seguir hablando lengua ahí solito. Si tú sabes separar lo carnal de lo espiritual, amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos ya tuvieron esa experiencia? Muchas veces hemos tenido la experiencia con Dios. Entonces, esa experiencia que tú has tenido, acuérdate cómo fue que lograste entrar ahí. Y ya no te olvides de ellos. Guarda eso para que cada vez que tú quieras buscar de Dios, tú encuentres la forma de entrar en su presencia. Y yo te solté los secretos. Uno de ellos era separar todo lo que sea carnal, dejarlo atrás. Desconectarte de lo carnal, desconectarte de todo eso para entrar en lo espiritual. Por eso también dice la palabra de Dios que el que está afligido haga oración. ¿Para qué, hermano? Para despojarte de toda esa aflicción, toda esa carga, esa preocupación que tiene. Por eso dijo también Jesucristo que el que estén trabajados y cargados, vengan a mí y yo os haré descansar. Porque para tú entrar en la presencia de Dios, vas a quitarte los zapatos, vas a quitarte toda esa carga, esas preocupaciones, esos pensamientos ahí que está pensando sobre tu casa, tu finanza, sobre el día de la madre que le vas a regalar a tu mamá. Gloria al Señor. Y vas a pensar solamente en Jesucristo y su Espíritu Santo, solamente en el Señor. Sabes, en las experiencias que yo tuve orando, siempre, esto es típico, yo creo que no solo a mí me pasaba. Cuando te arrodillas a orar y estás hablando con Dios, de repente te viene el pensamiento y te olvidaste que estabas orando y entraste en un pensamiento. Están pensando ya otra cosa y después te acordaste y dijiste, ay, no estaba pensando otra cosa, Señor, y empiezas a orar otra vez. ¿Verdad que sí? Suele pasar. Gloria a Dios. Aleluya, suele pasar esa desconexión. Pero yo te quiero decir, hermano, que esas son las manifestaciones de tu carne. No es un demonio, son manifestaciones de tu carne. Que en momentos quieres orar y después te perdiste de tu oración. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, a mí me pasó mucho. Yo tuve que pelear. Yo reprendía a demonios por eso. Gloria al Señor. Me encontraba pensando en otras cosas ya otra vez y empezaba, te reprendo, Satanás, fuera en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder. Empezaba a reprender demonios. Gloria al Señor. Yo pensaba que era demonio, pero eso es la carne, se manifiesta porque, aleluya, la carne se manifiesta porque sabe que tú vas a pasar del nivel de la carne al espíritu, amén. Entonces la carne se manifiesta para retener, para que tú sigas vivo en la carne. Tú tienes que entender que para entrar en el mundo de lo espiritual tienes que morir a lo carnal. O sea, para entrar en el Espíritu tienes que aprender a entender que la carne la tienes que matar primero para poder ingresar en la presencia de Dios.
más fácil va a hacerte entrar en la presencia de Dios cuando tú sepas despojarte de toda la mochila, la carga que tienes. Entonces tú, cuando ya vas en tu cuarto para hablar con Dios, tú ya dejas todas las mochilas, las cargas, los pensamientos por el camino. Tú entras en la presencia de Dios, te arrodillas, tú ya vienes livianito, te arrodillaste livianito y pum, la presencia de Dios empezó a fluir en tu vida. Y entonces empiezas a ser lleno del Espíritu Santo. Todos los días te mantienes lleno y ya vives, empiezas a vivir y conocer tanto de lo espiritual que ya no te va a ser difícil entrar en el Espíritu. Ya te va a ser difícil entrar en lo de la carne. Aleluya. Cuando más estás con Dios, más aquellas cosas del mundo se te van desconectando, se te van despegando por sí sola del cuerpo. Amén. Cuando tú más vas entrando en las cosas del Espíritu, tú vas experimentando cada vez más niveles de gloria con Dios, y sin darte cuenta, esas cosas que tú no podías vencer ya quedaron atrás. Las cosas que yo quería vencer, muchas veces en mi carne yo no podía solo. Para yo pasar a esas adversidades, yo las pasé literalmente sin darme cuenta que ya las había pasado. Como entrando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Mientras más estaba en el Espíritu, más lo de la carne se me iba despegando del cuerpo sin que yo sepa. Yo ni siquiera cuenta me daba que ya se me iban las ganas de hacer macanada. Aleluya. ¿Me está entendiendo estos beneficios? Esto te estoy explicando bien para que podamos entender claro cómo es que realmente tenemos que hablar con Dios. Cómo fue que Jesucristo dejó ese mandato para nosotros. Cómo es que vamos a hacer cuando vamos a orar. Jesucristo volvió y explicó la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Jesucristo dando a entender que lo primero es que venga su reino. O sea, literalmente cuando nosotros empezamos a orar y decimos: Padre, Padre que estás en los cielos, santo es tu nombre, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. En otras palabras, el reino de Dios, literalmente cuando nos presentamos delante de Dios, el reino de Dios desciende. Jesús, van a decir: venga a nosotros tu reino. Amén. El reino de Dios literalmente va a venir a nosotros, y el trono de Dios va a estar de frente. Por eso dice en Hebreos también 4:16, creo, que nos acerquemos confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente nos vamos a acercar al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ese trono está ahí en lo secreto, en lo espiritual. Cuando nos queremos desconectar y despojar de lo de la carne, de aquello que nos asedia, nosotros directamente pasamos de lo carnal a lo espiritual. Y mientras más vamos teniendo estas experiencias con Dios, más se nos va quitando lo de la carne, y más nos vamos aprendiendo cómo fue que nos conectamos y qué hacemos para conectarnos con el cielo. Entonces ya cada vez más rápido sabemos conectarnos con Dios. Cada vez que adoramos ya nos conectamos con el Señor. Cada vez que oramos ya nos conectamos con Dios y sentimos su presencia. Y esto va aumentando más y más y más hasta que nos encontramos puramente en la presencia de Dios todos los días. Aleluya. David decía: tengo hambre y sed de Dios. Así como el ciervo brama junto a la corriente de las aguas, así clama por ti el alma mía, oh Dios. David era un hombre que vivía todo el tiempo en la presencia de Dios, pero él, como si fuera que todo el tiempo tenía sed, todo el tiempo quería más y más de Dios.
todo el tiempo quería más y más del Espíritu. ¿Por qué? Porque a él se le iba siendo revelado lo que era el mundo espiritual. Y para tú poder echar fuera los demonios, para poder pisar los procesos, la lucha y los desiertos, para no sentirlo, necesitas que a ti te conozcan en lo espiritual. Si a ti no te conocen en lo espiritual, tú no puedes echar fuera un demonio. Si tú no eres amigo del mismo Espíritu Santo, todo el tiempo estás con Él, hablando con Él, conectándote con Él, entonces nadie va a poder recibir esa bendición, ese aceite a través de una palabra tuya o a través de tus manos. Tú, para ser de bendición a otros, tienes que saber desconectarte de la carne y entrar en el Espíritu. Aleluya. Y cuando a ti te empiezan a conocer en el mundo espiritual, los demonios te van a ver llegando a la iglesia y ya corren. No hace falta que tú le digas afuera. Ellos te ven y yo a ese le conozco. Yo a ese le conozco, y empiezan a correr todos. A ti te tienen que conocer en el mundo espiritual. Tú no eres de aquí, tú no eres de la tierra. Cristo lo dijo. Tú y yo no somos terrenales. Nuestra ciudadanía está en los cielos, al cual esperamos al Señor Jesucristo ahora todavía. El hombre espiritual. El hombre espiritual. Este es el hombre espiritual. Aquel que entendió todas las cosas del Espíritu y está navegando en el Espíritu. Pedro no sabía todavía esto. Jesucristo caminaba sobre las aguas. Y Pedro no entendía y le dijo: si tú eres Cristo, voy a entrar junto a ti, voy a caminar por las aguas. Jesucristo le llamó a Pedro. Pedro entró en las aguas y empezó a pisar las aguas. Y empezó a hundirse. Empezó a hundirse porque todavía Pedro no podía entender el cómo es que vas a caminar sobre los mares, cómo es que vas a caminar sobre los problemas, cómo vas a caminar sobre la tempestad. Pedro todavía no se le había sido revelado cómo era que él tenía que andar en el Espíritu Santo. Por eso también dijo el apóstol Judas, no era Judas Iscariote, era el otro Judas. Dijo: van a orar en el Espíritu Santo. Ese es el orar en el Espíritu Santo. No es simplemente te vas a arrodillar y: Padre, estoy aquí, está ahí frío. No, falta quitar lo carnal, falta desconectarte de la carne todavía, porque el que está hablando todavía es tu carne y no todavía tu espíritu. En Romanos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible, porque si nosotros hemos de pedir conforme a la voluntad de Dios, no sabemos, pero el Espíritu sí. El Espíritu Santo mismo empieza a interceder por nosotros, Él mismo revelándonos qué es lo que hemos de pedirle al Padre, y Él mismo desde nuestro interior empieza a brotar como ríos de agua viva. ¿Cómo vas a orar en el Espíritu Santo? Y cuando empiezas a orar, la mano de Dios se mueve, porque nuestras oraciones de la carne no hacen mover tanto esto que nosotros podemos ver. Pero cuando empezamos a orar en el Espíritu Santo, eso significa que el mismo Espíritu Santo está orando a través de nosotros, acordándose de nuestros propios deseos también y pidiéndoles al Señor conforme a su voluntad. Estamos entendiendo. Yo no me quiero pasar de nada. Yo quiero que todos nosotros entendamos bien. Claro, esto no cualquiera te lo va a decir. Estos son misterios, hermano. ¿Cómo entrar en el Espíritu Santo?
Aleluya. Yo no quiero soltarlo tan rápido también, no sea que tú no entiendas. Gloria a Dios. Cuando tú empiezas a entrar en el mundo de lo espiritual, ahí tú empiezas a ver cosas que cualquier otra persona natural no ve. ¿Quién está entendiendo? Cuando tú te conectas al Espíritu, tú empiezas tus ojos carnales se empiezan a cerrar y tus ojos espirituales se empiezan a abrir, y todo lo que sucede en el mundo espiritual se te es revelado. Empiezas a ver cosas que otros no ven. Aquel tiempo, en los tiempos del Viejo Testamento, solamente los sacerdotes y los profetas podían entrar en la presencia de Dios. ¿Y cómo ellos entraban, pastor? Tenían que estar limpios, ¿verdad? Los sacerdotes que entraban en la presencia de Dios se ponían una campana por el vestido que ellos tenían y le ataban con una piola y entraban en el templo de Dios, ahí en la presencia de Dios, donde estaba el arca de Dios. Y cuando la campanita se escuchaba sonar, era que el sacerdote no estaba bien preparado para entrar en la presencia de Dios. Todavía no estaba bien convertido, había algunas cosas que tenía todavía pecaminosas. Entonces, si la campanita sonaba, entonces ya los que estaban allá afuera esperando, los demás sacerdotes, ya entendían que el sacerdote que entró en la presencia de Dios no estaba preparado y que cayó muerto. Por eso sonó la campanita. Literalmente así sucedía, ¿verdad, pastor? Entonces, sonaba la campanita. Entonces ya los sacerdotes allá afuera estiraban con la piola y le sacaban, porque nadie se animaba a entrar ahí. Porque casi nadie en aquellos tiempos estaban preparados. Y los profetas entraban porque ellos eran ungidos desde el principio como profetas. Y a ellos el mismo Dios les hablaba y les decía para que ellos vayan a entrar en ese lugar. Los sacerdotes eran los que no sabían si entrar o no, tenían miedo, y con miedo quizás entraban. Será para la Yetopaporana, y muchos entraban y se caían muertos ahí, solo daban un paso ahí, abrían la cortina y dando un paso, sonaba la campanita porque se caían muertos. Literalmente, eso está en la palabra de Dios. No cualquiera podía entrar en la presencia de Dios. Solamente los profetas y los sacerdotes. Hoy día, por medio de Cristo, cuando Cristo fue crucificado, cuando Cristo cerró los ojos y murió en la cruz del Calvario, los cielos se cerraron y se escucharon estruendo, y aquel velo que apartaba a Dios de los hombres, ese velo se rasgó, ese velo se rompió. Y hoy día, por medio de Cristo, todos nosotros podemos conectarnos con Dios, directamente hablar con Dios. Ya no solamente los sacerdotes y los profetas, cualquiera de nosotros podemos entrar en la presencia de Dios. Pero yo te digo esto porque tenemos que saber cómo en realidad entrar en la presencia de Dios. Yo te suelto este misterio para que tú entiendas cómo es que tienes que entrar en la presencia de Dios para poder orar en el Espíritu. El apóstol Santiago dijo: muchas de nuestras oraciones no son escuchadas, pastor, porque oramos mal. Muchas veces pedimos cosas que no son voluntad de Dios, y estamos ahí pidiendo y pidiendo y pidiendo, y nunca se cumple. Y llevamos mucho tiempo orando y jamás se cumple, porque no es voluntad de Dios. O muchas veces sí es, pero no ha llegado el tiempo todavía. Y ya muchas veces nos desanimamos porque no vemos nunca cumplida esa oración. ¿Por qué sucede esto? Porque no oramos en el Espíritu. Cuando oramos en el Espíritu, ya dejamos de orar conforme a nuestra voluntad y lo que nosotros queremos. Yo ya me era raro a veces cuando yo entraba en la presencia de Dios.
Y yo quería orar por alguien. Había gente inclusive que me pedía oración. Yo dije, voy a orar. Tenía toda una lista ahí. Cuando entraba en el Espíritu iba a orar por ellos. Pero yo entraba en el Espíritu y empezaba a orar otras cosas. Dios me llevaba a orar por otras cosas, conforme a la voluntad de Él. Aleluya. Así que si quieres ser un hombre espiritual, no más carnal, no a la carne. Diga conmigo, no a la carne. Diga conmigo, no a la carne. Diga conmigo, no a la carne. Ya no a la carne, gloria a Dios. Sí al Espíritu. Sí al Espíritu, aleluya. Gloria a Dios. Taranzokatalamasama. Abasama. Merokonda Ishama. Meoplasta Kita Ronda Satalamasoma. Aleluya. Oh gloria. Cuando vas entrando en el Espíritu, ya tus sentidos carnales empiezan a dormir. Se duerme tu carne. Se duerme, ya no siente. Digo más, pastor, cuando nos fuimos, a mí me clavó un clavo en el pie la vez pasada. Me fui a predicar allá en el Pané. A mí me entró en el pie un clavo. A mí me dolía. Yo llegué a ese lugar. Ya me dolía porque me apretaba el zapato en el pie que me entró el clavo. Gloria a Dios. Al instante empezamos a adorar. Empecé a sentir la presencia de Dios. Se me fue el dolor que tenía. Yo empecé a predicar. Yo no sentía nada en mi pie. Yo sentía que estaba en los aires. Estaba así, predicando así. Así estaba predicando. Yo no sentía nada porque me sentía en los aires. Sentía que flotaba, que no tocaba el suelo. Aleluya. Empezamos a ministrar, oramos. Todos son testigos de lo que se fue en aquella vez. Empezamos a orar, fue tremendo. Esa noche fue impresionante. Se derramó la gloria de Dios tremendamente. Terminó la predicación, nos subimos todos en el camión, digamos a venir. A mí ya me dolía mi pie, ya no podía pisar. Y ahí me acordé que yo había pisado un clavo. Aleluya. Era como me latía el pie. Ya vinimos acá, llegamos acá, yo me quité el zapato porque no aguantaba. Yo llegué en casa y ya tenía fiebre otra vez. Me dio fiebre, tanto dolor que yo sentía. Pero cuando yo me conecté al Espíritu, mis sentidos carnales se murieron, se desconectaron. Así es cuando entras en el Espíritu. Ya no sientes en la carne. O sea que si estás orando y te vienen esos pensamientos, eso te está diciendo que todavía no entraste al Espíritu. Por eso tu carne se manifiesta y estás sintiendo en la carne todavía. Necesitas buscar más de otra forma a ver cómo tienes que hacer para poder entrar en el reino espiritual. Y cuando entras en ese reino espiritual, ahí empezar a orar. Porque ahí vas a empezar a orar conforme a la voluntad de Dios. Y cuando empiezas a caminar en esos niveles de gloria, en el que te es fácil entrar en la presencia de Dios, ya nada hay imposible para ti. Ya nada hay imposible para tus pies. Ahí es que tú ya eres Sama, Sama. Ahí tú ya eres como monte de Sión, aleluya. Nada te mueve y permanece para siempre. Aunque venga lucha, aunque venga proceso, tú ya no lo sientes, porque tú vives en el Espíritu y eres un monte santo y nada más te puede detener, nada más te mueres. Para Sohama. Oh gloria. Pero nanso quitala esa maya. Oh gloria.
Yo después de que alcancé ese nivel, hermano, yo que después que aprendí cómo entrar en el Espíritu, desde esa vez yo ya no preparé mensajes. Desde esa vez yo ya no preparé predicaciones. Sí leo mi Biblia, pero nunca más preparé predicaciones porque confío en el Espíritu. Y cada vez que me subo en este altar, yo digo, Dios está aquí y la presencia de Dios se hace presente. Y Dios mismo me da el mensaje que yo he de hablar. Para su catalamasai. Aleluya, tandaika, toricandavia soma, herondai shokita isama. Si todavía no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, pues búscalo, empieza a buscarlo, porque es importante. Los que van a entrar un día en el cielo no son seres carnales, son seres espirituales. Los que van a entrar allá son hombres y mujeres preparados en el Espíritu. Dios, Jesucristo quería, por eso Él le dijo a sus discípulos, ¿sabe qué van a hacer? Van a irse allá en el monte alto, y ¿saben qué? No se van a bajar de ahí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. No se van a bajar de ahí hasta que seas investido de poder. Cristo sabía. No van a bajarse de ahí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y en toda Judea. Ahí van a empezar a hacerme testigos, porque ahí todo lo que ustedes hablen será conforme al Espíritu Santo y no a la carne. Ahí todo lo que tú hagas va a ser conforme al Espíritu Santo y no la carne. Santo. Porque antes de eso sabemos que Pedro, los discípulos seguían actuando conforme a la carne. Vino alguien a querer atraparle a Jesucristo. ¿Qué hizo Pedro? Sacó su novela y machete. ¿Y qué hizo Pedro? Le cortó la oreja a un soldado. ¿Qué hizo Cristo? Agarró la oreja y se lo volvió a pegar. Aleluya. ¿Por qué? Porque Pedro estaba manifestando la carne todavía. Por eso Cristo le dijo a ellos, no se van a bajar de ahí. Cuidadito con que se baje antes que venga el Espíritu Santo. Ahí van a quedarse hasta que venga sobre vosotros el Espíritu. Y ahí recién van a salir para hacerme testigo. O si no, una vez hemos ahí. Hoy mero nehi tiene coina el Espíritu Santo, hermano. Ejecaque, busca como tesoro las cosas espirituales. Busca como tesoro las cosas espirituales, porque ellos son vida. Ellos son vida. Y venid a Jehová, fuente de aguas vivas. Shando toda cata y shando. Quiero leer un versículo más para terminar. Dios está hablando poderosamente. Escucha esto. San Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, dice la palabra de Dios. Inclusive lo explica la misma palabra de Dios para que entendamos mejor. Los ríos de agua viva que van a correr de ti van a ser el Espíritu Santo de Dios.
Tarakandovia Soma. Terebra Soma Lavasai. Ponte en pie. Aleluya. Aleluya. Cuando tú entiendes estos misterios, difícil es que caiga, pero cuando caes, no puedes estar así mucho tiempo. Te tienes que ir de rodillas ahí. Futamanda mansamaya. No puedes estar mucho tiempo sin orar. Cuando tú vienes a entender esto, no puedes estar mucho tiempo sin orar. ¿Por qué? Porque te desespera. Estás sintiendo ahí fuerte en tu corazón. No, tengo que orar. Tengo que orar. Si siento que estoy desconectado, tengo que conectarme. Tengo que orar. Tengo que estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque te volviste sensible. Si tú eres así, es porque eres sensible al Espíritu Santo. Es porque eres sensible a la presencia de Dios. Es porque sabes vivir en el Espíritu de Dios. Shepa Karavan Samaya.